Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Qué importante es entender que cuando Cristo nos rescata del mundo de tinieblas en el cual vivíamos antes, nos traslada a su reino de luz admirable. Es un placer estar con ustedes, poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. Decía un pastor una frase, no recuerdo el nombre de este hombre, pero decía, aunque Dios ya ha cambiado nuestra realidad, muchos de nosotros no hemos podido cambiar nuestra mentalidad. Mis hermanos, mucha gente no ha entendido la esencia de la vida cristiana, créame. Parece que han entendido que Dios tiene la obligación, después de rescatarnos, de cumplir nuestros caprichos y antojos. Esta mañana meditaremos en la porción del libro de Números, capítulo 11, del versículo del 1 al 20, y nos daremos cuenta que nuestro comportamiento no dista mucho del pueblo de Israel en ese tiempo, sobre todo. Me encanta el Antiguo Testamento porque parece que las mismas situaciones, los problemas, los tenemos hoy en día y son muy similares, pero en tiempos variados. El devocional de esta mañana se titula Saliendo de Egipto, pero dejando verdaderamente mi Egipto atrás. Muchas veces salimos de Egipto, pero no lo hemos dejado, no lo hemos abandonado en nuestra mente. Veamos ahí Números 11, del 1 al 20. Por favor, en estos primeros versículos del 1 al 3, vamos a entender muchas cosas esta mañana. Ponga atención. Dice el Señor, aconteció que el pueblo, dice, que se quejó a oídas de Jehová. Y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, dice, y consumió uno de los extremos del campamento. Mire, Dios estaba cansado de un pueblo malagradecido y rebelde que no podía entender, hermanos, que Él sería proveedor, su sustentador, su protector y su Dios, que los sacó con mano poderosa de Egipto, pues ellos eran pueblo especial para Él. Versículos 2 y 3, por favor, dice, entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés, que era el guía, el líder, fíjese lo que hace, oró a Jehová y el fuego se extinguió. En cierta forma Moisés intercedió por el pueblo, que si no hubiera sido así, tal vez hubiera consumido más grande parte del campamento, hermanos. Veamos el versículo 3. Y llamó Moisés, obviamente, a aquel lugar Tabera, porque dice, el fuego de Jehová se ha encendido en ellos. Ponga atención a esto, dice, después del viaje de 3 días que se acababa de escribir, ahí en el capítulo 10, versículos 33 al 36, el pueblo se quejó, fíjese, a oídos de Jehová. La referencia que Dios escucha hace uso del lenguaje antropomorfófico aquí, sin duda, para sugerir que las quejas no eran internas y en silencio. De hecho, eran tan fuertes estas quejas que llegaban a los mismos cielos. Y mire, la reacción divina fue que ardió de ira al Señor y envió fuego y consumió a muchos rebeldes. La palabra hebrea que se traduce campamento sugiere que se trata de personas que estaban acampando, hermano, no solamente en un lugar en sí, por lo que hubo personas que fueron consumidas. Sin lugar a duda, el fuego es una metáfora que describe el atroz enojo y juicio de Dios en cualquier forma que adopte, aunque obviamente, hermanos, pudo haber sido un fuego literal. El castigo de Dios fue tan impresionante que la gente, fíjese, y aún Moisés llamó esa parte del campamento Tabera, ardiendo de tan fuerte que fueron las cosas. Sin embargo, ese nombre se convirtió en el de algún lugar, como claramente se observa porque se omite en el itinerario posterior. Versículos del 4 al 9, por favor observemos la queja, hermanos, y que menospreciaban el amor y el alimento de Dios y como que hacían ver que en Egipto estaban mejor,
Pero ¿cómo creen? Si realmente, fíjense, de lo que pedían y recordamos las ollas de carne, de esto, de pepinos. Hermano, era todo lo que les sobraba, lo que les daban. Pero ellos estaban conformes con ese alimento. Y despreciaron el alimento que Dios lo dio, que fue el maná. Por favor, veamos versículos de 4 al 9. Si la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y obviamente ellos lo siguieron, fíjese. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos, vean el pensamiento de ellos. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, la cebolla, los ajos. Pero todo eso era sobrantes, hermanos, que comían. Esas ollas de carne eran los sobrantes de todos los desperdicios de los animales. Y dice el 6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ve nuestros ojos. Solamente Dios nos da este maná para comer. Mire, la insatisfacción surge, hermanos, cuando nuestra atención no está en lo que tenemos, sino en lo que no tenemos. El pueblo de Israel no parecía darse cuenta de lo que Dios estaba haciendo por ellos, librándolos, haciéndolos de ellos una nación, precisamente, dándoles una nueva tierra, porque estaban demasiado absortos en lo que Dios no estaba haciendo por ellos. Y a veces nosotros somos así. Mire, no podían dejar de pensar en otra cosa que no fueran las deliciosas comidas egipcias, sobrantes de todas las cosas que habían dejado atrás. De alguna manera, olvidaron que el látigo brutal de la esclavitud egipcia era el precio que pagaron por comer esa comida. Antes de juzgar a los israelitas con demasiada crueldad, es útil pensar, hermanos, qué es lo que ocupa nuestra atención la mayor parte del tiempo. ¿Estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado? ¿O estamos pensando siempre en cosas nuevas que nos gustaría tener? Así somos como seres humanos. No debemos permitir que nuestros deseos insatisfechos nos hagan olvidarnos de los regalos de Dios, como son la vida, la comida, salud, trabajo y amistades. Versículo 7 dice, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Versículo 8. El pueblo se esparció y lo recogía y lo molía en los molinos y lo mojaba, dice, precisamente en morteros, lo majaba a veces, lo molía más, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Dios proveyó esto. Pero es interesante, hermano. No bien hubo disminuido la ira de Dios. Se despertó entre la gente un vivo deseo que la indujo a clamar por carne, fíjese, especialmente del tipo que habían acostumbrado a comer en Egipto. Decían que lo único que tenían ahora era el maná. El alboroto fue provocado por una chusma compuesta de la gente extranjera que se mezcló en Israel durante el Éxodo. La palabra normal para describir el grupo es ereb, literalmente compañía mixta, que se había mezclado. Para una descripción del maná, hermanos, que parecía como semilla de culantro y su color como resina de bedelio, Moisés añade en Números que la preparación para comer el maná consistía en que el pueblo lo molía o lo mojaba, ¿sí? Y luego lo cocía en la caldera o hacía tortas de él. Aparentemente, mire, la gente difería en cuanto a su sabor, porque de acuerdo a Éxodo 16:31, sabía a hojuelas hechas con miel, muy rico, mientras que aquí se dice que tenía sabor de aceite nuevo. De cualquier modo, mire, la insipidez del maná, en contraste con la comida condimentada en Egipto, provocó una rebelión en gran escala contra Moisés y el Señor. Y la verdad, la comida que les daban o resultaba para ellos era, hermanos, los desperdicios de los otros animales. Constantemente fue una queja, hermanos. Y es interesante cómo la vida de muchos de nosotros se puede tornar así.
sobre todo pensando que Dios nos ha abandonado, pues hemos encasillado, escúcheme, solo a Dios en las cuestiones materiales antes que la protección divina y espiritual para nuestras vidas. La próxima vez, hermanos, que le pida algo a Dios, mire, quizá Él pueda concederle su petición, pero si se acerca a Él con una actitud pecaminosa, quizá obtener lo que desee puede costarle mucho. Por favor, veamos los versículos de 10 al 15. Mire, y oyó Moisés al pueblo que lloraba. Lloraban por esto, por carne. Se quejaban de todo. Dice que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no has hallado, no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Moisés también empezó a reclamarle a Dios. Y le dice el 12, ¿concebía yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo? ¿Por qué me digas, llévalo en tu seno como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? Versículo 13 dice, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía, dice. Y el 15, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Señor, yo no puedo con esto, de verdad. Y le dice, si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Mire, Moisés preguntó a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Puesto que Dios, no Moisés, era quien había creado a Israel como un pueblo y lo había traído al desierto. Moisés, hermanos, no podía y no quería cargar con esa responsabilidad. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Sí, el Señor no podía ayudarlo, entonces él prefería la muerte. Pero Dios ayuda, hermanos, a Moisés en esta carga tan pesada que se volvió para él y le da indicaciones, escúcheme esto, para apoyarle en esto. Dios siempre mandará su ayuda perfecta ante una labor tan grande y que en cierta manera Moisés sentía desmayar ante la presión de este pueblo rebelde y quejumbroso. Versículo 16 al 20, por favor. Vean las indicaciones que da aquí a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti. Fíjense qué interesante. Y pondré en ellos, y ellos llevarán, dice, contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, dice, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién os diera de comer carne? Quejándose. Ciertamente, mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Pero escuche esto, versículo 19. No comeréis, le dice el Señor, un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino hasta un mes entero, le dice el Señor, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Siempre la queja. Es curioso, hermanos, cómo mucha gente a veces se queja, ¿no? Y dice, ay, pastor, estaba mejor cuando estaba ahí en el mundo, ahora que estoy en Dios me está pasando esto, pues bienvenido. Porque ahora le digo, estás haciendo las cosas en Dios, ahora estás haciendo las cosas en el poder del Espíritu Santo, no en tu propia carne. Y ahora te estás guiando por Dios y Dios quiere bendecirte a su manera, no a la manera que estabas tú acostumbrado. Y así es en la vida. La respuesta de Dios fue no permitir que Moisés muriera, ni que dejara el liderazgo de Israel. En lugar de eso, creó una organización de líderes menores o inferiores
para que él delegara alguna de sus responsabilidades. El Señor le dijo a Moisés que reuniera 70 varones de los ancianos de Israel, que fueran hombres de buena reputación, en quienes pudiera poner el mismo espíritu que estaba en él y que lo fortalecía. Después le dijo que ordenara al pueblo que se preparara para el siguiente día, pues les daría tanta carne que la aborrecerían. Por un mes entero comerían tanta carne que les saldría por las narices, dijo el Señor. Mire, probablemente este es un lenguaje hiperbólico, exagerado, pero comunica con exactitud la verdad de que quienes le rechazan el propósito perfecto de Dios encuentran que las opciones humanas son nauseabundas e indeseables. Ahora viene la pregunta, hermanos. ¿Cuánto tiempo pasa al día agradeciendo a Dios por lo que Él le ha dado? ¿Es su vida una queja continua ante Dios por aquellas cosas que no has obtenido? ¿Ha sido consciente de la magnitud de todos los pecados que el Señor le perdonó? ¿Es su vida una acción de gracias continua por el favor de Dios día con día? Le quiero dejar este versículo y que debe formar parte integral de nuestra vida diaria, hermanos. Aparte de orar, usted y yo debemos tener esta actitud siempre. 1 Tesalonicenses 5:18, grábeselo por favor. Dice, dad gracias en todo. En todo tengo que dar gracias, tener un corazón agradecido para con Dios. ¿Sabe por qué? Vea la razón. Porque está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Doy gracias cuando todo va bien. Doy gracias en adversidad. Doy gracias en prueba. Doy gracias cuando hay bendición. Doy gracias en todo momento. Y esa razón es importante. ¿Por qué está la voluntad de Dios? Por lo regular siempre estamos agradecidos cuando todo va bien. Pero hermano, no es así. Tenemos que agradecer a Dios cuando aún las cosas son contrarias. Tenemos que aprender a agradecer a Dios. ¿Ok? Porque esta es la voluntad de Dios, que le demos gracias. Así que te invito a orar. Hermanos, tenemos que aprender a que menos queja y más agradecimiento. De verdad. Y no estar comparándonos en ningún sentido. Tenemos que aprender a que si Dios nos rescató de nuestro Egipto, a desprendernos de nuestra mente, de nuestro Egipto y dejar aquellas cosas atrás. No comparemos lo que Dios tiene para nosotros al futuro con lo que el mundo nos estaba dando. No hay comparación. Oremos. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu perdón, Señor. Te pedimos perdón por aquellas cosas que hemos sido tan malagradecidos, que no hemos dado a ti, Señor, que no te hemos bendecido y reconocido tu poder sobre nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a vencer todo eso y a poner nuestras manos y nuestras vidas en ti. Señor, que todo cuanto pensemos, que al sacarnos de nuestro estado, de nuestro viejo Egipto, de nuestra manera de pensar vana, ahora entendamos que nos has trasladado a tu reino de luz admirable. En tus manos encomendamos nuestra vida, para que tú obres tu perfecta voluntad, y gracias, Dios, por rescatarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hoy es un miércoles hermoso. Recuerden que ya están abiertas las inscripciones para nuestra conferencia para mujeres el 25 de septiembre con un tema muy relevante: quien gobierna mi corazón, gobierna mi casa. Informes, por favor, a los teléfonos 2223 81 1173 y 2212 07 97 95. Hoy tenemos nuestro servicio de oración a las 8 de la noche y estaremos estudiando la porción de Mateo 24, entendiendo los últimos tiempos. Pide el link a los mismos teléfonos y te lo enviamos. También el jueves no te olvides que a las 9 tenemos nuestro grupo de matrimonio GPA. Estaremos viendo nuestra lección cómo cerrar el círculo de perdón para matrimonios, precisamente a las 9 de la noche. Pide el link y con gusto te lo enviamos. Los domingos no te olvides también que de 10 a 11 tenemos otro tiempo de oración muy especial. Ven y únete, donde reconocemos quién es nuestro Dios, intercedemos los unos por los otros y ponemos nuestras cargas y peticiones delante de Dios.
Pide el link y conéctate en este tiempo muy especial. Es necesario orar. Y a las 11:30, nuestro servicio, conéctate en la nueva serie Nunca Estás Solo, y en particular veremos un tema muy relevante. ¿Podemos solucionar esto? Pide el link a los mismos teléfonos. Te esperamos el día de mañana con un devocional más para el alma. Dios te bendiga y excelente día.